El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Ya está con nosotras Matías de La Diaria, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, ¿cómo has estado? Todo bien, han sido las últimas semanas, sobre todo, intensas de trabajo, porque bueno, el tema previsional, que un poco era el que venía siguiendo hace tiempo, se reactivó y por fin, por suerte, tenemos ahora sí sustancia, digamos, para analizar, por lo menos. ¿Y va a ser primicia aquí en el menú? Y sí, traemos información exclusiva. Bueno, haciendo números tras las propuestas del oficialismo para la reforma jubilatoria es el título que elegiste para hoy. Exacto, y sí, como venía diciendo, hoy volvemos al tema original de la columna después de algunas salidas hacia otros temas y con novedades recientes, porque hace casi un año de que se comenzó a analizar el asunto de la reforma previsional y ahora tenemos las primeras líneas de acción, ideas o propuestas de cara a los cambios en el esquema de jubilaciones. La idea de esta columna va a ser repasar los principales puntos que contiene el documento que acordaron los integrantes del oficialismo en la llamada Comisión de Expertos en Seguridad Social, la CES. Hablamos de técnicos designados por los partidos de la coalición multicolor y también del gobierno. Y bueno, empezar a hacer los números por lo menos iniciales sobre cómo podrían ser las futuras pasividades de prosperar estas reglas. Antes de esto conviene hacer algunas aclaraciones acerca del proceso y de este documento que se conoció la semana pasada. La Comisión de Expertos, que tiene también delegados del Frente Amplio y organizaciones sociales, trabajadores, jubilados y empresarios, comenzó a trabajar en noviembre del año pasado para culminar con un documento con recomendaciones para enviar al Poder Ejecutivo, que será luego quien mandará esto al Parlamento como un proyecto de ley de reforma previsional. Hace unos 3 meses, y lo habíamos comentado en columnas anteriores, este órgano multipartidario dejó de trabajar como tal y el oficialismo se abocó a resolver sus diferencias en busca de una propuesta común, que habíamos hablado que había bastante hermetismo para saber por dónde iban esas propuestas. Bueno, precisamente se conoció la semana pasada un documento de algo más de 100 hojas que el presidente de la CES, Rodolfo Saldain, entregó a las demás delegaciones. Si bien se plantea que se trata de un borrador, porque pueden surgir cambios del intercambio con los demás integrantes de la comisión, lo que es claro es que el oficialismo tiene la mayoría necesaria, que son 9 votos, dentro de la comisión para aprobar el documento, por lo que no requiere de mayor negociación, más allá que pueda haber algún tema que se pueda cambiar. Otro punto importante es que si bien la CES ya lleva un año de trabajo y está previsto que culmine su ciclo a finales de octubre, el presidente Luis Lacalle Pou aclaró la semana pasada en declaraciones a la prensa que las recomendaciones que surjan no son vinculantes, si bien valoró los aportes que surgen de estos técnicos. Es decir, no es 100% seguro que lo que salga de la comisión sea lo que llega al legislativo por parte del gobierno y además luego el proyecto quedará a la negociación parlamentaria, por lo que aún queda mucha agua por correr para este tema. Mati, pero más allá de eso y centrándonos en el documento, ¿cuáles son las principales ideas de cara a la reforma que se plantean? Bien, el primer cambio grande que se propone y quizás el más fácil de comprender para cualquiera y que ha estado un poco en el debate público ya en estos últimos días es la suba de la edad de retiro. Hablamos en específico de este tema hace algunas semanas en una columna y en línea con lo que se venía adelantando, la propuesta del oficialismo es elevar la edad mínima para acceder a la jubilación de 60 a 65 años. Se plantea un esquema gradual, donde cada un año crece un año la edad de retiro y se proponen 2 escenarios posibles. Comenzar con la generación de nacidos en el año 1967, con lo que al incrementar un año por cada año calendario, se llegaría al nuevo límite de 65 años de edad para el retiro con la generación de nacidos en el 1971. O la otra opción es comenzar con los nacidos en este último año, llegando al nuevo umbral de 65 años con los nacidos en el año 76. Acá para ubicarnos un poco, la opción 1 abarcaría a quienes tengan 55 años o menos al año que viene, que es cuando se prevé que se vote la reforma, y la opción 2 es más extensa en el tiempo, abarcaría a los que tengan 50 años o menos. Esta es una de las definiciones, digamos, importantes que se tiene que tomar y uno de los aspectos, obviamente, que impacta más en la población. Después, otra recomendación que se destaca, entre las que realizó el oficialismo, es la de igualar los esquemas de beneficios y las condiciones para acceder a una jubilación entre el régimen general, que se compone del pilar solidario del Banco de Previsión Social,
y el de ahorro individual de la AFAP, o sea, el sistema que general tenemos todos los trabajadores, igualar este régimen general con el de las 5 cajas, que son la caja militar y policial, que son de gestión estatal, y las 3 paraestatales, bancaria, notarial y de profesionales. Como hemos repasado en distintas columnas que hemos hablado de cada uno de estos subsistemas, estas 5 cajas tienen condiciones más beneficiosas y la propuesta es igualar esto para los nuevos trabajadores. Mientras que en el caso de quienes ya están en actividad, la idea es hacer lo que se llama un prorrateo entre ambos regímenes. A modo de ejemplo, para entender esto, si una persona aportó 20 años por el régimen vigente hoy y 10 por el futuro, se calculan ambas jubilaciones y la persona cobrará 2/3 partes de lo que le corresponde por el primer sistema y 1/3 por el otro, o sea, es proporcional al periodo de tiempo trabajado. Esta cuestión del prorrateo entre los dos sistemas o las reglas actuales y las reglas futuras que entrarían a regir, se aplica también a los trabajadores del régimen general, o sea, va a ser algo general esta cuestión. La igualdad de condiciones que hablaba entre el régimen general y el que rige para las 5 cajas implica también un aumento del peso de las AFAP en la generalidad del sistema, ya que también habrá parte de los aportes a estas empresas, a las administradoras de fondos, por parte de quienes hoy están en los 5 subsistemas, que actualmente no tienen, digamos, un pilar de ahorro en las AFAP. Además, el oficialismo incorpora en el documento algunos reclamos históricos vinculados a la posibilidad de realizar inversiones en el exterior que tenían las AFAP privadas, y también se toma como opción por defecto el denominado artículo 8, por el que hoy los trabajadores aceptan dividir sus aportes entre BPS y AFAP cuando ganen por debajo de 67.500 pesos. Esto, digamos, era algo que era opcional, si bien la mayoría de los trabajadores habilitaban esa opción, y ahora pasa a ser, digamos, la opción por defecto. Pero bueno, dicho todo esto, que seguramente pueda tener algunas cuestiones técnicas que no sea tan fácil de entender, seguramente ustedes y los oyentes están haciendo una pregunta clave. Sí, la que nos hacemos todos, ¿no? ¿Esto qué va a implicar para los futuros jubilados? ¿Van a ganar menos? ¿Van a ganar más que lo que están ganando actualmente? Y porque, bueno, ya recién decías, ¿no? Y ya lo sabemos que van a tener que trabajar más años. Exactamente, creo que es un poco la pregunta del millón, ¿no? Y ya les adelanto que no es fácil de responder, pero lo vamos a intentar, como dice el título de la columna, haciendo números. La dificultad deriva de que cada trayectoria laboral es única y las casuísticas también son muy variadas. Entonces, bueno, resulta un poco complejo hacer la comparación exacta del sistema que rige actualmente con el nuevo que regiría. Pero bueno, se puede empezar a esbozar algunas comparaciones en función de comentarios y cálculos que he recabado de las delegaciones que integran la comisión de expertos, que también, al haberse conocido el documento la semana pasada, están haciendo los primeros cálculos, ¿no? Por eso hablábamos de que se está empezando a hacer números, son algunos planteos iniciales. Vamos a repasar el esquema actual de jubilación y vamos a hablar siempre del pilar solidario del BPS para poder compararlo. Plantea una tasa de reemplazo mínima del 45%. Esto es el porcentaje del llamado sueldo básico jubilatorio de la persona, es decir, el promedio de años de aporte que se toma en cuenta da un sueldo, el mínimo que se pagaría hoy día es 45% de ese sueldo. Para hacer el cálculo, en la actualidad se toman los últimos 10 años de aporte o los mejores 20. Esto es un lapso continuado. Y por cada año extra que la persona trabaja, luego de los 60, que es hoy el mínimo para jubilarse, se incrementa más la tasa de reemplazo. Es decir, puede ser 45% o más. Además de esto, existe una bonificación para los afiliados que hicieron la opción del artículo 8 que mencionábamos antes, que son la gran mayoría, que multiplica por 1,5 la contribución que hicieron al régimen solidario del BPS hasta el tope de 67.500 pesos, y luego ese extra o esa tasa, digamos, que se multiplica, va descendiendo progresivamente. Así es que es hoy como se llega a la jubilación. Lo que propone el oficialismo, digamos, como reforma hacia futuro, es en primer lugar utilizar como único criterio para el periodo de tiempo a considerar los 25 mejores años de trabajo de la persona. Es decir, se estira el periodo a considerar. Además, se establece un nuevo mecanismo de cálculo donde lo aportado se multiplica por una tasa que se plantea podría variar entre 1,1 y 1,35 de la contribución. A ese monto inicial, que digamos surge de hacer este cálculo, de agarrar los mejores 25 años, por multiplicarlo por entre 1,1 y 1,35, dependiendo de lo que se defina, luego a eso se le sumará un suplemento, así se denomina en el documento, que abarca a todos quienes ganen menos de 39.000 pesos.
Esto quienes ganen es en el promedio de los años, ¿no? Obviamente, de salario fijo. La lógica es que este subsidio sea mayor cuanto menor es la jubilación o los años de aporte, y menor a medida que uno se acerca al límite de 39.000 pesos. Por decir algo, va a ser más el complemento para alguien que le da una jubilación de 20.000 pesos que para alguien que le da una de 35. Además de esto, lo otro que plantea el oficialismo es un ingreso mínimo garantizado para toda persona con más de 71 años, sin importar sus años de trabajo formal, que vendría a suplantar el esquema actual de jubilación por edad avanzada, que paga una pasividad en torno a 15.000 pesos. Y esto va en línea con los 71 años, con el límite, digamos, para la jubilación, que sería 70 años y 15 de aportes para acceder a una jubilación. Bueno, dicho todo esto, intentaremos responder la pregunta del millón al comparar ambas situaciones, la actual y la que surgiría de estas propuestas del oficialismo. Decíamos que en un caso el mínimo de la tasa de reemplazo es 45%, mientras que si tomamos con el nuevo esquema una tasa de 1,3 para hacer el cálculo, un escenario positivo, porque digamos esto podría variar entre 1,1 y 1,35, una persona con 30 años de aportes llega a una proporción del sueldo básico jubilatorio de 39%. Es decir, hay una reducción, aunque como dijimos luego de esto se aplica el suplemento, que a diferencia del esquema actual se limita a quienes ganen menos de 39.000 pesos. Hoy ese complemento es a toda, sin importar el monto, más allá de que va bajando progresivamente. Entonces, en palabras de una de las personas que hablaba, que está haciendo estos cálculos, el costo de la reforma se concentrará o lo pagará la clase media. Según me decían, es claro que toda persona que promedie sueldos por encima de 39.000 pesos perderá porque no va a tener ningún complemento como tiene hoy. Eso por un lado. Pero incluso quienes estén por debajo de ese monto, en buena parte de los casos, como hablábamos, depende de la casuística, pero me decían en la mayoría o en la generalidad, accederán a un subsidio inferior en su cálculo jubilatorio que el que tienen hoy día. Hay algunas salvedades, que es que si se extienden los años de trabajo, por ejemplo, más allá de los 65 años, como hay alguna cuestión de premiar, digamos, a quienes extienda esos años, se podría compensar esa diferencia. Y también otra cuestión es que si hoy se aplica a rajatabla la historia laboral, algo que no ocurre todavía 100% del BPS porque faltan registros previos al año 96, habría gente que no se podría jubilar hoy y con este nuevo esquema sí accedería a una pasividad. Entonces, como pasando un poco en limpio y, como decía, números iniciales, haciendo así como cuestiones generales para tener alguna visión, para algunos casos vinculados más a las jubilaciones mínimas o con sueldos más bajos, podría haber algún tipo de beneficio con este cambio de sistema, siempre planteando esto de la casuística. Después, en los sueldos medios, seguramente puede haber algún tipo de relación a la baja respecto a las reglas actuales, y desde el límite de 39.000 pesos hacia arriba, sí es claro, digamos, que habría una pérdida porque, bueno, se pierde ese complemento. Esto que un poco estoy repasando es la visión crítica que al menos inicialmente están teniendo sobre lo que son estas propuestas las delegaciones de jubilados, de trabajadores y de la oposición. Una visión que aportó Rodolfo Saldain, quien está liderando este proceso por designación del gobierno, es que al ampliar los años a considerar a 25 años de contribución, se busca pagar beneficios asociados al esfuerzo de aporte de la persona, porque cuanto más corto es el periodo, dice, que se toma en cuenta, menos está asociado esto. Y como final, y ahora sí ya saliendo un poco de lo informativo y planteando algunas cosas más desde la opinión, un poco de lo que surge a partir de leer eso, y teniendo en cuenta esto que recién se están procesando, ¿no?, los cálculos, me parecía bueno plantear dos cuestiones. Primero, que si bien es lo que todos quisiéramos y sería el escenario ideal, también es claro que con cada reforma jubilatoria, y lo marca la historia de Uruguay o de otros países, toda reforma que se hace redunda en un esquema al menos un poco menos beneficioso para los futuros pasivos, por el hecho de que en general los cambios responden a problemas financieros de sustentabilidad del sistema. Entonces, bueno, el sistema político termina optando por hacer esos cambios. Y lo otro, más centrado en estos números que repasábamos, es que dentro de esas modificaciones que hay consenso, al menos políticamente, que se deben hacer, se debería buscar un equilibrio entre quienes pagan los costos de los cambios y de algún modo como sociedad repartir los sacrificios que implica ese cambio. Que no haya privilegiados que cobren más que otros, por ejemplo, por los mismos años de trabajo, y teniendo quizás como idea principal algo que suena lindo, pero creo que se aplica poco, que es que haya una mayor ayuda a los menos privilegiados,
se respeten los derechos de los trabajadores de clase media y se toque el bolsillo de los más privilegiados. Que al menos a mi entender me cuesta creer que se pueda catalogar dentro de los más privilegiados a quienes ganan más de 39.000 pesos. Pero bueno, esto es un poco algunas ideas así iniciales, veo que quedaron con cara. Que no, cara de molestia. A mí lo que me viniste a decir es que voy a trabajar más tiempo y voy a cobrar menos de jubilación. Es lo que me queda, ¿no? Puede ser, pero no sería mi responsabilidad. No, yo sé que Estamos no. enojadas, María. Exacto, No sé si lo notaste. no se enojen con el mensajero. No se no maten al mensajero. Y no, como aclaración sí que me parece importante, bueno, esto es un poco los números iniciales que se están haciendo, obviamente más adelante ya podemos tener, porque seguramente surjan comparaciones reales de tomando la trayectoria laboral de una persona común, por decir alguien tipo, esquema actual, Claro. y esquema futuro, bueno, cuáles son los cambios, pero a grandes rasgos lo que mencionamos son las primeras impresiones que están surgiendo dentro de los integrantes de la comisión de expertos que está trabajando el tema. Bien. Mati, seguramente este tema Va a dar siga que hablar, dando que hablar, claro que sí. Sin así dudas. que en 15 días, ¿te parece? Nos volvemos a encontrar. Exactamente, tenemos tema cambios en la caja militar para la próxima. Perfecto. Ah, bien, ya tiraste un adelanto ahí, perfecto, te esperamos entonces. Muy bien. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.